Hola gente, bienvenidos una vez más a Encuéntrate Podcast. Para los que no me conocen, soy Andre de Gracia. Para los que sí, gracias por estar aquí. ¿Alguna vez han sentido que tienen tanto guardado, tanto que les gustaría decir o hablar, pero al final prefieren no decir nada? Hoy estoy grabando este episodio que trata de la importancia de hablar, porque tuve una conversación de 1 hora entera con mi jefa y no pueden imaginar lo bien que se siente haber sacado todo eso que tenía guardado en mi cabeza y en mi garganta. Soy 100% de ese tipo de personas que le cuesta muchísimo hablar de situaciones incómodas. Aún y cuando puedo decir que soy bastante extrovertida, cuando se trata de un momento de tensión, de algo incómodo, de algo que no me gustó, a mí me cuesta personalmente mucho hablar y decirlo. Siento que me he acostumbrado un poco, sobre todo desde que crecí, desde que me mudé a este país, a callarme muchas cosas por el simple hecho de sentir que no tenía voz y voto, de alguna manera. Cuando estaba en la universidad y cuando era más pequeña era totalmente lo contrario. Yo siempre vivía en conflictos con todo el mundo, no me quedaba callada, siempre alzaba mi voz. Con el tema político era súper activa, como que siempre salía a marchar, protestas. Igual en el tema familiar, si teníamos algún conflicto interno, muy poco me quedaba callada, siempre era de dar mi opinión. Pero cuando me vine a este país, cuando me mudé a este país, por circunstancias, digamos, ajenas a mí, no una, sino muchísimas cosas que pasaron, me hicieron cambiar un poco ese aspecto, digamos, de mi personalidad o de cómo era, y opté por callar muchas cosas y cargar con ellas, porque no es nada más no decirlas, sino que vives con eso y vives con esa sensación de algo que está en ti, un peso que está en ti, que simplemente no lo dejas ir o no lo dejas salir por miedo, por no crear conflicto o por lo que sea. Y desde que cambié esa forma de ser en mi personalidad, siento que no ha sido algo positivo para mí. Si bien es cierto, aun y cuando no me gustaría volver al pasado y ser tan radical como era, porque siento que a veces sobrepasaba los límites, tampoco estoy orgullosa de haberme cerrado a este punto, pues, porque como les digo, cada vez se vuelve más difícil para mí hablar de situaciones incómodas que me afectan o que no me gustan. Y bueno, nada, justamente de eso es que nace la necesidad de compartir con ustedes el tema de hoy, que es la importancia de hablar. Y como les venía contando, que he tenido muchos momentos en mi vida, muchos hechos en los que he preferido callar hasta que lamentablemente algo explota enfrente de mi cara y me toca hablar a juro. Sé, como les dije, que es para la mayoría de las personas algo muy difícil y sobre todo algo bastante incómodo, aún más cuando está involucrado alguna persona o alguna situación que a ti te importa realmente. En el caso de hoy, mi trabajo. Yo me he venido sintiendo bastante estresada por básicamente todo lo que tengo en mi plato, como dicen aquí en Estados Unidos, como que son muchas cosas pasando al mismo tiempo y cosas externas que no dejan de pasar tampoco. Entonces como que hay momentos que tú dices, ok, necesito un break, no puedo más. Entonces en vez de llegar a ese límite, lo que quisiera compartir con ustedes, y como siempre se los digo a ustedes, pero me lo digo a mí misma también, es el hecho de tratar de practicar no quedarte con las cosas, no esperar a que eso explote enfrente de ti, sino que tengas la oportunidad de exteriorizarlo, de hablarlo, de conversarlo con la persona que esté, digamos, involucrada en lo que sea que te esté pasando en tu vida. O si sientes que no hay nadie involucrado, sino es algo muy tuyo, también hablarlo con alguien que te genere confianza, obviamente puede hacer que drenes de alguna forma u otra y que te abras y que toda esa sensación que tienes muy guardada dentro de ti, ese peso que llevas, salga de tu ser.
Entonces, a lo que venimos. Hoy, obviamente con este episodio bastante peculiar porque muestro también un lado bastante personal y digamos sensible de cierta forma mío, quiero invitarte a que, como les decía, no esperes a que todo explote de alguna u otra manera, porque no solamente son problemas que llegan a su capacidad y nada, te toca hablar con la persona o te llenas de odio y le empiezas a gritar y le dices todo lo que no le habías dicho durante todo este tiempo. Eso es una manera de que pase, obviamente, y muy pocas veces quedan en algo bueno. Pero también tu cuerpo, de alguna forma u otra, si tú no decides drenar todo eso que sientes por decisión propia, obviamente, tu cuerpo busca las maneras de drenar. Y estas maneras, la mayoría de las veces, no son positivas, porque cuando tú estás viviendo altos niveles de estrés, tu cuerpo está propenso a sufrir ataques de pánico, ataques de ansiedad, miedo, nerviosismo, depresión. Tu cuerpo, como les digo, busca maneras de drenar todo lo que tiene de más en su carga. Entonces, por eso hoy les quería hablar un poquito de algunas formas o recomendaciones que yo utilizo o que trato de poner en práctica para que no llegue a estos límites, aunque a veces siento que estoy llegando, literalmente hay días que me siento súper estresada. Quería compartir con ustedes algunas cositas que nada, pues me sirven en mi cotidianidad para poner en práctica y ayudar como medio para drenar todo lo que siento. Entonces, el primero es hablar con una persona que te dé confianza, que se los mencioné hace poquito también. Como les digo, no nada más tiene que ser una persona que esté relacionada a tu entorno o a tu vida o a lo que estés viviendo, sino simplemente tu mamá, tu hermana, tu hermano, un amigo, que aun y cuando quizás no esté viviendo tu misma realidad o tu misma situación, tiene la capacidad de entenderte de cierto modo y obviamente es alguien que te aprecia, que va a tratar de ayudarte en la medida de lo posible. Entonces, como les digo, nada más con el hecho de tener a alguien que te escuche y el hecho de tú sacar ese peso de ti, ya va a ser automáticamente de gran ayuda. El otro es hablar con la persona que sí esté involucrada en cómo tú te sientas o en lo que esté pasando. Por ejemplo, en mi caso el día de hoy, con todo el tema del estrés laboral y todo lo que está pasando en mi trabajo, o sea, no voy a caer en demasiados detalles, pero en términos generales es eso, como que tengo demasiada responsabilidad y poca ayuda. Yo decidí hablarlo con mi jefa. En verdad fue súper incómodo al principio porque yo no tengo experiencia en eso. Tipo, como les digo, me cuesta muchísimo y si me cuesta hablar con gente cercana a mí, imagínense con mi jefa. O sea, tipo, fue súper incómodo, pero ella fue sumamente receptiva y me sentí súper bien al final de la conversación, de verdad. O sea, fue como que me liberé. Aun y cuando hubieron pequeños momentos en donde simplemente no estábamos de acuerdo, no estábamos en la misma página, en términos generales yo siento que yo la logré entender a ella y la razón por la cual ella es como es, digamos, o también el hecho de que yo sentí genuinamente que ella trató de entenderme a mí y le di una perspectiva de cómo me siento, entonces siento que obviamente eso va a ayudar a que todo mejore, pues. Entonces, nada, la siguiente recomendación se trata de eso, de hablar con la persona que esté involucrada en lo que esté sintiendo o en lo que te esté pasando. Como te digo, súper difícil, no te voy a decir que no. Para la gente que lo ve como algo muy natural, que se le da fácil, de verdad los aplaudo de pie, porque yo no soy una de esas personas, pero si eres como yo, te invito a hacerlo, a practicarlo, a tratar de hacerlo y de hacerlo de una manera bastante tranquila, como que no esperes, como les digo, a explotar y que todo se salga un poco de control. Lo otro es hacer ejercicio. Para mí, una de mis rutinas favoritas en mi cotidianidad es el hecho de entrenar, porque no, se lo he mencionado antes, de hecho no es solo algo que, por el cuerpo, por el físico, por la salud física, sino también por la salud mental. O sea, yo les puedo jurar que yo estoy teniendo un mal día y yo voy y entreno y no es que los problemas se solucionan,
pero yo tengo la capacidad de relajarme, de drenar, de quemar todas esas malas vibras y de quizás enfocarme en soluciones que puedo traer a la mesa o en simplemente dejar ir las cosas que no puedo cambiar. O sea, genuinamente, más allá del tema físico, como les digo, para mí el ejercicio se ha convertido en una de mis terapias favoritas. Si no lo has hecho, te invito a que intentes, porque yo pasé 27 años de mi vida obligándome a que el ejercicio me gustara y nunca lo logré porque siento que siempre lo vi desde el punto de vista de sacrificio. Es un sacrificio que tengo que hacer para verme bien, para adelgazar, para estar saludable. Y cuando literalmente decidí por mí misma cambiar ese chip y esa mentalidad de no verlo como un sacrificio, sino de verle las ventajas que trae a mi vida, se volvió 100% parte de mi rutina y ya tengo 3 años entrenando sin parar. Entonces nada, te invito a que lo veas desde el lado positivo del asunto y que trates a ver si funciona para ti. Lo siguiente es meditar. Yo no soy la persona, digamos, más pro del mundo meditando. Sin embargo, meditar no es únicamente cerrar tus ojos y volar, echar a andar tu imaginación. Puedes meditar de muchísimas formas. De hecho, una de mis formas favoritas de meditar es manejar y conectar conmigo y conectar con mis pensamientos y generar ideas y pensar en sueños, en meta. Eso es meditar. No necesariamente tienes que estar sentado con los ojos cerrados. No. Hay muchísimas formas de meditar. El hecho de tú estar 100% presente en lo que estás viviendo es meditar. El hecho de tú estar leyendo un libro y conectar 100% con el libro, porque hay veces que estamos leyendo y nos perdemos, nuestra mente se va, es algo 100% normal, la mente no descansa, pero en el momento en el que tú estás enfocado 100% en lo que estás leyendo, estás aquí viviendo el momento, tu libro, disfrutándolo, oliéndolo, subrayándolo, eso es meditar. Entonces, como les digo, hay muchísimas formas de meditar y cada persona puede conseguir la que mejor le funcione. Hacer ejercicio también puede ser una forma de meditar porque estás enfocado en los movimientos que estás haciendo. Hacer yoga, que a mí me encanta, te ayuda a concentrarte en el presente, en tu respiración, y obviamente meditaciones guiadas que les puedo recomendar algunas si gustan. En YouTube hay varias super cool, hay podcasts como que especializados en meditaciones guiadas también. Pero nada, meditar ayuda muchísimo a estar en el presente, que es algo súper importante de tener en cuenta, sobre todo cuando estamos pasando por un momento de alto estrés o de alta demanda, porque solemos a pensar en el pasado, tipo, ok, si yo hubiese hecho esto, en este momento no estuviese pasando lo que me está pasando. O nos enfocamos en el futuro de, Dios mío, estoy súper ocupada, el otro mes voy a tener tantas cosas que hacer y la otra semana tengo ok, sí. Vas a estar ocupada, tienes muchas cosas que hacer, pero es hoy, tu vida es hoy. Entonces, meditar de la forma que a ti te convenga más o con el que te sientas más cómodo es una buena forma también de drenar. Lo otro es hacer terapia. No todo el mundo está abierto a la terapia y yo soy fiel creyente de que cuando una persona no le nace hacer terapia, la última cosa que deberían hacer es hacerlo por presión social, porque alguien se los pide o porque alguien los obliga, porque yo siento que la única forma que tiene la terapia para funcionar y para crear cambios reales en tu ser es que tú realmente lo deseas y que tú realmente estés comprometido y estés enfocado en lo que quieres lograr, en los cambios que quieres conseguir. Entonces, hacer terapia, una recomendación muy personal, pero me gustaría que la tomaras únicamente si sientes que es algo que quieres hacer. Y el último, pero no menos importante, obviamente cada persona es un universo y puedes tener muchísimas otras opciones para drenar, pero leer sería el último que yo te recomiendo porque, como les dije, es una forma de meditación, pero también es una forma de vaciar tu mente de todas esas cosas que te están lastimando, estresando, haciendo daño y enfocarte o tener una aventura mediante las páginas de tu libro. Y además la lectura amplía tu mente, tu conocimiento y te da perspectivas muy maravillosas de la vida, cosas que quizás no puedas vivir por ti mismo,
que de hecho quiero hacer un episodio contándoles acerca de un libro que leí hace 3 días que lo amé y siento que merece estar aquí plasmado en un episodio de mi podcast porque me encantó. Pero nada, voy a trabajar en ello y se lo subo. En conclusión, siento que este ha sido el episodio más largo hasta ahora. Habla y habla. Esa es mi recomendación de hoy y de eso se trata el episodio. Saca de ti todo lo que no merece permanecer guardado. Habla sereno, exprésate y da tu punto de vista. No necesitas ser intransigente, no necesitas alzar tu voz, no necesitas esperar a que los problemas te exploten en la cara para decir, ok, es momento, ya es la hora. No, interioriza tus sentimientos, acéptalos y de alguna forma u otra, puedes comenzar por lo que sea que se te haga más fácil, exteriorízalo. Habla y sácalo de ti. Quiero recordarte, por si hoy no te estás sintiendo tan bien, que vales muchísimo, que vales todo y mereces sentirte como una prioridad, mereces sentirte especial porque lo eres. No mereces por nada del mundo sentirte atrapado o atrapada en tu propia piel y mucho menos en la realidad que decidiste tener para tu vida. Te lo digo a ti y me lo digo a mí misma. Gracias por escucharme, lo aprecio un montón y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Un beso grande.